Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Bienvenidos a un nuevo Shabbat, en intimidad con nuestro Adonai Yeshua. Amén. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, el día de hoy es un día especial, comenzamos la lectura de un nuevo libro de la Torah, y es el libro de Vaikra. Vaikra es un libro hermoso, donde tenemos unas semanas que vamos a leer porciones espectaculares, hermosas, que van a bendecir mucho nuestras vidas. Amén. Amén. Los invitamos a que nos acompañen. Hermanos, la semana pasada en la Parasha Pekudei, ¿verdad? Fue la porción final de la Torah del libro de Éxodo, de Shemot. Recordando un poco, en el libro de Shemot, Éxodo, vemos cómo Elohim separa primero a su pueblo del resto de las naciones, los lleva al desierto, ¿verdad? Se compromete en matrimonio con ellos, le da su ketubá, o sea, su contrato matrimonial, en las tablas de la Torah, ¿no? De la ley, y da una a una las instrucciones acerca de la casa donde habitarán para siempre. Da también las instrucciones de las vestiduras sacerdotales en representación de las vestiduras que la novia llevará el día de su boda. En el libro de Éxodo revela el estilo de vida que la novia, en este caso, debe llevar fuera del tabernáculo. Y termina con la construcción del tabernáculo y con la gloria de Elohim, Amén, llenándolo con su presencia. Amén, hermanos. El libro de Vaikra, Levítico, nos habla acerca de los principios morales que la novia de Israel debe tener para poder ir hasta la misma presencia de Yud-Hei Vav-Hei. El libro de Éxodo, por su lado, es el manual de instrucciones para construir la casa donde van a habitar Yeshua y su novio Israel. Y el libro de Levítico nos habla, hermanos, del comportamiento que tiene que tener la novia dentro y fuera de la casa para poder habitar en la presencia misma de Yud-Hei Vav-Hei, de nuestro Abba Kadosh. Este Shabbat, entonces, iniciaremos el libro de Levítico. En hebreo, Levítico se llama Vayikra, después de su palabra de apertura, que significa y llamó. Rashi explica que la palabra Vayikra es una expresión de afecto. Elohim no solo habló con Moshe, sino que entabló con él un contacto Amén, directo, íntimo. ¡Qué belleza! Esto contrasta con la forma en que Elohim les habló a los profetas no judíos, Así donde es. el verbo usado para describir la comunicación es Vaikar. Vaikar, a propósito, sin la letra Aleph al final, implica un encuentro casual, más bien, una forma diferente de comunicación. En la palabra Vaikra, que se encuentra al comienzo de esta porción, de esta parashá, la letra Aleph está escrita pero en un tamaño un poquito más pequeño que el resto de las letras. Hay un comentarista de la Torah que se llama Baal Haturim, explica que Moshe lo escribió así debido a su humildad, porque quiso minimizar esta manifestación pública del aprecio que le tenía Elohim, ¿verdad?, implícito en la palabra Vaikra. Amén. Entonces, empequeñecer la Aleph no cambia en nada el significado de la palabra, pero a primera vista, la palabra, pareciera connotar la relación inferior que representa la palabra Vaikar sin la Aleph. ¿Están siguiendo, no? Entonces, Moshe fue el profeta, como todos sabemos, más grandioso de la historia. Y también el paradigma de humildad. Él era consciente de su grandeza, pero también era cuidadoso de no hacer alarde de esta. Amados hermanos, la esencia de la humildad es reconocer que todas nuestras fortalezas, nuestros estudios de Torah, las bendiciones que recibimos de la Abba, incluso nuestros propios esfuerzos, todos son regalos de nuestro Elohim. Amén. Entonces, equivocadamente atribuimos nuestros logros a nuestra propia capacidad,
en lugar de reconocer que son regalos de Elohim. Del Altísimo. Así es. El Talmud explica que el versículo "no habrá en ti un Dios extraño", en el Salmo 81:9, se refiere a nuestra naturaleza caída, la inclinación al mal, que nos tienta constantemente a creer que nuestra fuerza es la causa de nuestros éxitos, en lugar de atribuirle esos éxitos a Elohim. Amén. Hay versículo que está en Deuteronomio 8:17, que dice: y dirás en tu corazón, mi fortaleza y el poder de mi mano hicieron para mí esta riqueza. Pero se ha equivocado, ¿verdad? Y a veces dicen: yo logré esto en mis fuerzas. Hermanos, con esta pequeña introducción, ¿verdad? Los animamos a que nos acompañen. Vamos a comenzar la lectura de la Torá, de esta hermosa porción que hoy nos toca. Amén. Entonces vamos a irnos directamente a la Torá y vamos a ver el libro del Levítico, como dice ahí, y llamó, ¿verdad? Ok, es la porción número 24, Vayikra. Y esta es la base bíblica, está en el libro de Levítico, Vayikra 1, del versículo 1 al capítulo 6, verso 7. Entonces comenzamos a leer los versículos 1 y 2. Adonai llamó a Moshe y habló con él desde la tienda de asignación diciendo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la vacada. Amén. Entonces, con esto finalizamos con la última orden a los israelitas, ¿verdad? En el libro de Shemot, que decía, cuando hemos terminado de leer, decía Hazak, Hazak, Besamad, ¿ves? Entonces, siendo fuertes y fortalecidos, para iniciar una nueva hermosa manera de enriquecer el entendimiento que vamos teniendo acerca de Yud-Heh-Vav-Heh, su reino y el plan de redención de la Torah, su pueblo y las promesas. Terminamos con un mejor conocimiento del Mishkan, tabernáculo, carpa de reunión, ¿verdad? Logramos de forma única y maravillosa visualizar a nuestro Mashiach en todo su esplendor, ¿verdad? En la representación misma del Mishkan. La Torah nos va llevando, hermanos, de área en área y de tópico en tópico, a tener un mejor entendimiento de las cosas ocultas en todo lo relacionado con el sacerdocio y el lugar del oficio. Ahora vamos a ver que a través de las ofrendas conoceremos otro poderoso tópico de las profecías concernientes a la redención, pero ahora con una perspectiva desde las mismas víctimas, digamos, ¿no? Los animales inocentes para el sacrificio. Este pasaje que acaba de leer Isabelita nos enseña el principio fundamental del acercamiento al Eterno, el cual es mediante las ofrendas. Hoy en día, sin templo ni altar de sacrificios, el requerimiento sigue exactamente igual. Romanos 12:1 nos dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Entonces nosotros somos una ofrenda para nuestro Abba, ¿verdad? Amén. El 3. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del templo del Mishkan del Testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. Amén. Entonces vemos que no solo corresponde el escoger la ofrenda de acuerdo con el patrón establecido en la Torá y la condición de excelencia de estas, ¿verdad? Entonces, estas palabras que vemos ahí que tiene que tener sin tacha, sin defecto, ¿verdad? Son muy conocidas por todos los que mediante el cristianismo hemos aprendido que nuestro Mashiach espera de nosotros la misma condición. Efesios 5:27 nos dice: para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta, ¿verdad? Ahora, todo esto es mediante lo que Kefa, Pedro, nos comparte en Kefa Aleph, 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa del Mashiach,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, esa misma persona debía traer la ofrenda al altar de sacrificio, ¿verdad? Es decir, no solo era un acto voluntario, sino sujeto a un compromiso completo de llevarla hasta el altar. Estos son los elementos de compromiso que hacen particulares dichas ofrendas, hermanos. De esa manera, vamos a ir conociendo y clasificando estas ofrendas. Ahora, tenemos ofrendas de ascensión y de oblación. Ambas se conocen con el nombre de korbanot, que es el plural de korban, que está en el Strong 7133, y las cuales tienen un propósito específico, es decir, el de acercarnos al Eterno. Ahora bien, para tener un claro entendimiento de cómo se clasifican las ofrendas, es necesario reconocerlas en este libro, en Vayikra. ¿Bien? Entonces, vamos a adelantarnos un poco. El versículo 7:37 del Levítico de Vayikra dice: Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas ofrendas? La ofrenda de ascensión, es decir, la ofrenda quemada, se dice olá. Esto no, le voy a editar los versículos, anótenlos por favor. Entonces, la ofrenda de ascensión es olá, y está en Levítico 1 al 17, 6 del 8 al 13. La otra ofrenda es la oblación, la ofrenda de comida. En hebreo se dice minjal. La ofrenda por el pecado se dice hatat. La ofrenda por la culpa, en hebreo se dice asham. La ofrenda de ordenación o consagración se dice miluim. Y la ofrenda de paz o de bienestar se dice shlamim. Les voy a poner en la descripción del video los versículos que corresponden a este tipo de ofrendas. Amén. Amén. El holocausto, olor grato, expresa una total dedicación a Elohim. La palabra holocausto viene del término olá, del Strong 5930, que significa escalón, gradas, como ascendiendo o subiendo en humo. Amén. Este sacrificio se consumía totalmente, por lo que se conocía como la ofrenda del todo quemada. Amén. Este sacrificio entonces presenta una figura completa de la vida aceptable y perfecta de nuestro bendito Salvador, ¿verdad? En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre del Mashiach, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Amén. Amén. Y Efesios 5:2 nos dice: y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Amén. Qué hermoso versículo ese, ¿verdad? Ahora, cada ofrenda debía corresponder rigurosamente al nivel de posibilidades de cada adorador. Vayikra 12:8, Levítico 12:8 nos dice: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará pura. Amén. Vayikra 1:14. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Amén. Miren lo que dice Gilel, Lucas 2:22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. Así, Yahweh. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Amén. Entonces, de este modo, nadie quedaba excluido, hermanos, debido a su condición de pobreza, ¿verdad? Todos debían traer lo mejor. En Malaquías 1:14 nos dice: una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Yahweh.
porque yo soy un gran rey, dijo Yudhebahei, de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. La ofrenda era traída de forma personal. Esto nos recuerda que nadie puede adorar por nosotros. Cada uno debe identificarse con el sacrificio de forma personal, como también dice Efesios 1:6, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Amén. Entonces, hermanos, al poner nuestra emuná personal, somos aceptos, ya que Yeshua pagó nuestra deuda, ¿verdad? La víctima era desollada y dividida, comprobando así la perfección interna y externa del sacrificio. El Cordero nuestro es nuestro Mashiach, Yeshua. En Apocalipsis 13:8 dice: y le rindieron homenaje todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y en Yohanan 8:29: porque el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Correcto, que el Padre siempre estuvo satisfecho con su vida, ¿verdad? Mateo 3:16-17 nos dice: después de sumergirse, Yeshua subió enseguida del agua, entonces el cielo se le abrió, conocen este versículo, ¿verdad?, de memoria, y vio el espíritu, dice, de Yud-Hei-Vav-Hei, que bajaba como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. En Mateo 17:5 dice: todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Amén. Y Efesios 1:6 dice: para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Entonces, somos aceptos, hermanos, no en nuestros méritos, sino en los del Cordero, ¿verdad? Primera de Corintios 1:30 dice: por él están ustedes en el Mashiach Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Baruch Hashem. 5. Y degollará el novillo ante Adonai, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de asignación. Amén. Hermanos, esta sangre, establecida desde un principio para ser rociada y como marca expiatoria por los pecados, solo mostraba diferencia en el tipo de animal. En ese tipo de animal que se presentaba y por las razones económicas que envolvían al dueño, hemos visto el versículo anterior, ¿verdad? Y además es el dueño de esas ofrendas, sin importar, hermanos, los parámetros causales del pecado. Era necesario todo este derramamiento de sangre como una demanda de parte del Eterno para ejecutar el pago por las faltas. Hebreos 9:22 dice: de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificación con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, hermanos, quizás parezca algo pretencioso decirlo, sin embargo, si nos vamos al comentario de este verso, utilizando la Biblia Kadosh y particularmente la aplicación eSword, dice: por mucho que el judaísmo ortodoxo niegue al Mesías Yeshua, ellos no han tenido el perdón de pecados por los últimos 2000 años. Sí, no hay templo y el único lugar donde podrían hacer sacrificios de sangre era el templo de Jerusalén. 6. Amén. Despellejará la ofrenda de ascensión y la cortará en pedazos. Amén. Hermanos, esto es algo hermoso. Fíjense, este pasaje nos da una idea de cómo nuestro Abacadosh ejecuta el cambio por pedazos, ¿verdad? Por trozos, poco a poco, como si fuera un proceso cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos va solicitando una entrega total, pero por áreas. Nos pide nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y de hacer, nuestra forma de caminar mientras avanzamos en sus propósitos. Esos propósitos pueden ser personales, familiares, laborales, financieros, es decir, sentimentales, como sea, ¿no? Entonces vemos que
Él poco a poco nos va tomando como elementos, digamos, exclusivos de su propiedad. Somos de Él, ¿verdad? Además, para sus propósitos, y esos propósitos son eternos, ¿verdad? Entonces, no podemos, hermanos, caminar con Él sin renunciar a todas las cosas en nuestra vieja vida, ¿verdad? Como lo muestran esas ofrendas. Entonces, cuando aceptamos a Yeshua, hacemos el pacto, es de verdad una vida sacrificial, ¿verdad? Porque tenemos que dejar muchas cosas atrás. Mateo 7:14, ¿qué nos dice? Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos lo encuentran. Amén. Amén. Romanos, ¿qué nos dice? Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Amén. Entonces, Rab Shaul, el apóstol Pablo, habla acerca del remanente de Israel que va a ser salvo. Y esta puerta sabemos que es Yeshua, ¿verdad? Nada más y nada menos. Y la observancia de la Torá. Aquel que no ha renunciado a nada en su vida regular y no está interesado en dejar todo aquello que Yud Hei Vav Hei le está pidiendo y no se ha presentado como ofrenda de elevación y olor grato a Él, entonces no sé qué puede pasar, ¿verdad? Romanos 12:1 nos dice: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? 7. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Hermanos, según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo de Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo también sobre el altar. Y vemos que los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego, hermanos, cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torah misma dice que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. Ahora bien, si nos vamos al comentario de Rashi, nos dice: el fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con alegría, Amén, entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en Cantar de los Cantares 8, del 6 al 7. Eso dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol los celos, sus destellos de fuego, la llama de Yud Hei Vav Hei. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto nos enseña entonces que Yeshua murió con alegría y con un fuego de amor en su corazón. Esto también se ve en el Salmo 118, 24. Y dice que él cantó en el día que murió, ¿verdad? Y Mateo 26:30 también nos dice: lo mismo pasó con la atadura, a que da en hebreo de Isaac. Tanto Abraham como Isaac estaban alegres en sus corazones en el momento del sacrificio, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Y en Génesis 22 también dice: los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego de la alegría y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, debía tener fuego. Amén. El 8 de Vaikra 1 dice: los hijos de Aarón, los Kohanim, los Kohen pondrán fuego. Otros, ¿no? Los hijos de Aarón, los Kohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Aquí vemos que lo primero en ofrecerse de la ofrenda, aparte de la sangre, es la cabeza del animal. La primera letra del alefato hebreo es la Aleph, que significa cabeza de toro, uno, y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre.
que es lo primero que hay que entregar al Eterno para ser quemada. Amén. Está escrito en Romanos 12, 1, 2. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, seguimos repitiendo el versículo, ¿verdad? Consagrado y agradable a Yud-Heh Vav-Heh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Amén, amén. Amén. Los comentarios del doctor Ketriel Blad en esta parashot, en esta palabra, con respecto a los holocaustos y ofrendas de ascensión, tienen un gran valor para nosotros. El sebo sobre la leña. El sebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay 3 tipos de grasa en el cuerpo. Amén. La energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel. La grasa colorada que produce calor en el cuerpo. La grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Amén. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. Por su lado, el sebo que cubre las entrañas es con el fin de protegerlas de golpes y vibraciones dañinas. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Según Rashi, es para mostrar respeto hacia el Altísimo. Amén. Amén. 9. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen causará que todo ello suba con humo sobre el altar, como ofrenda de ascensión. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Amén. Nuevamente recurrimos al doctor Ketriel Blad, que nos dice que las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Su carácter no es sádico. Tampoco tiene necesidad de los sacrificios, como está escrito en el Salmo 50 del 7 al 13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Amén. El olor grato delante de él, amados, no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yud-Heh Vav-Heh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por esto está escrito que Adonai, nuestro Abacadosh, miró con agrado a Hebel, a Abel, y a su ofrenda. En primer lugar miró al hombre y luego miró su ofrenda. Hermanos, la ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Amén. Amén. Baruch Hashem. Todo esto apunta a nuestro Mashiach Yeshua, quien de igual forma, siendo figura y arquetipo de todas las ofrendas de derramamiento de sangre, se manifiesta como la ofrenda más elevada, única y con todas las características innegables de cumplimiento de las exigencias de justicia que la Torah requería para ser perfecta y agradable a Yud-Heh Vav-Heh. Ahora, seguimos con el doctor Ketriel Blad, hablando sobre la aplicación personal de las ofrendas de ascensión. La Olá representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yahweh. Nos damos nosotros mismos a Él. Nos damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos.
te da una vida nueva. En el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego, poco a poco, experimentar la Olá, empezando por darle nuestra vida representada por la sangre. Amén. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces nuestra oración sería: no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestros seres, cuando es quitado el sebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, nuestros motivos, intenciones y sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Amén. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón. Deuteronomio Devarim 10:16 dice: también puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de los argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona, como también lo tenemos escrito en 2 Corintios 10, del 3 al 6, que dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Mashiach, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Hermanos, este texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida, ¿verdad? Por una comunidad que ha tenido la experiencia de la Olá, de esa ofrenda, el sacrificio de ascensión, una entrega total, ¿verdad?, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. En Efesios 5:26 está escrito: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, ¿de qué palabra está hablando? Está hablando de la Torá. Las entrañas representan los motivos, las emociones, nuestros deseos, etc. Entonces, las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Yud-Hei Vav-Hei como un olor fragante. Amados, nuestro Abacadosh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torá. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación de la palabra. Es decir, todo tiene que pasar por una corrección. En hebreo eso se llamaría tikkun. Mediante el proceso de estudio de la Torá dirigido por el Ruach de Yud-Hei Vav-Hei, vemos que en las escrituras tanto la Torá como el Ruach son simbolizados por el agua. En la Olá, en la ofrenda, todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Yud-Hei Vav-Hei. Todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial, pieza por pieza. Cuando te presentas a Elohim por primera vez, con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida y te da una nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esta vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, estarás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti, como nos manifiesta y está escrito en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua,
para dar testimonio solemne de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. En Mateo 10:39 está escrito: el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Lucas 22:42 por su lado dice: escrito está, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Amén, Baruch Hashem. Vamos al versículo 14, estamos en la segunda línea. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda de ascensión de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Bien, esta ofrenda, hermanos, no solo tenía propósitos específicos por culpa o consagración, sino también la oportunidad de que todos, por más pobres que estuvieran, tenían la posibilidad de llegar a ser agradables al Eterno. Recordemos en las aplicaciones de las ofrendas que comentábamos que Elohim, nuestro Abacadosh, no mira al animal, sino el corazón de aquel que lleva el animal, ¿verdad? Amén. Vaikra 12:8 dice: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará limpia. Amén. Hermanos, esto fue lo que hizo Miriam, la madre de Yeshua, lo ordenado para todos los pobres en Israel. Lucas 2:22-24 nos dice: cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo con la Torah de Moshe, les trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yud-Heh-Vav-Hei, tal como está escrito en la Torah de Adonai. Todo primogénito varón será dedicado a Yud-Heh-Vav-Hei, y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torah de Yud-Heh-Vav-Hei. Interesante, amén. ¿no? Capítulo 2, vamos a ir al versículo 1 y 2. Cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar, como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Amén. Hermanos, en esta parte, el comentario de Rashi dice que estaba permitido para un israelita entrar 11 codos, que representan más o menos 5.5 metros, 5,5, en el atrio del tabernáculo, desde la entrada. Entonces dice que desde allí el sacerdote tomaba un puñado, la cantidad que cabe en los 3 dedos centrales, ¿verdad?, de la mano, y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso. El resto era comido por los sacerdotes. Esta ofrenda se llama oblación y corresponde a una ofrenda que se presentaba en forma de torta, que podía ser horneada, frita o hervida, y se elaboraba con la flor de harina, es decir, con la harina cernida más fina y de mayor calidad. Hermanos, esto resalta la vida sin asperezas de nuestro Mashiach Yeshua. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Amén. Este versículo entonces nos está resaltando también, ¿verdad?, la suavidad del carácter de Yeshua. Esta harina debía ser puesta al fuego, señalando así el sacrificio del Mashiach. Y sobre estas dice que se derramaba aceite, ¿verdad? El Levítico, Vaikra 2:1, nos recuerda eso, ¿verdad? Y dice: cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda para Adonai, estamos leyendo en la pantalla, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella, ¿verdad? Ese es un sacrificio, ¿verdad? Amén. Amén. Y eso, hermanos, es el símbolo del Ruach de Elohim. Yohanan 1:32, ¿qué dice? Además, Yohanan dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu bajar del cielo como paloma y posarse sobre él. Amén. Yohanan Aleph, 1 de Juan 2:27 dice: y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe,
Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. En este punto les vamos a dictar unos versículos para que lean y complementen esta parte de la enseñanza. Hechos 10:38, Hebreos 9:14, Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3-4. Pueden leer también Lucas 22:42 y 44 y Lucas 23:34. Amén. Amén. 2:8. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Adonai. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. Amén. El trabajo, hermano, sacerdotal es un trabajo de intermediación muy importante y sobre todo muy delicado, pues todo lo que se le entregaba en sus manos debía mantener el grado de cuidado, compromiso y amor con que había sido entregado de parte del creyente. Recordemos que el creyente tenía absoluta confianza en el sacerdote, ¿verdad?, en el Kohanim, puesto que de la excelencia, conocimiento, santidad y dedicación del ministro, la ofrenda sería presentada aún con mayor esplendor delante de nuestro Abacadosh. Esto nos recuerda la importancia de nuestro llamamiento y cuidado al ejercerlo con suma responsabilidad. Amén. Timoteo 3, Timoteo. del 1 al 7, 1 Timoteo 3, de 1 al 7, dice: esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, Amén. esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Amén. Clarísimo, ¿verdad? Amén. El 11 dice: no leudarás ningún sacrificio que traigas a Adonai, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. Según Rashi, cualquier cosa, esto es bien importante, cualquier cosa dulce de un fruto es llamada devash. ¿Ya? O sea, con una cosa dulce, algo dulce de un fruto, entonces en hebreo se dice devash, está en el Strong 1706, que significa miel o jarabe. Ahora bien, es evidente, ya que en el versículo siguiente dice que sirve como primicia, es decir, las primicias, esto es importante, no fueron ofrecidas de miel de abeja, sino de los frutos. El entendimiento que hoy tenemos sobre este punto es en referencia a la forma en que la abeja procesa el polen y luego como la vacía en el panal. Y es como si fuera un vómito. ¿Ya? Entonces, este es uno de los motivos, digamos, y más representativos para entender que no es, digamos, de honor, de honra para nuestro Elohim presentarle miel de abeja, porque es un vómito, ¿no? Ahora bien, hay un punto que tiene relevancia, por otro lado, para aclarar cuando armamos la mesa de Shabbat, el altar de Shabbat, porque allí presentamos pan leudado y también tenemos miel de abejas. Pero es de suma importancia entender que estas no están siendo presentadas como ofrendas quemadas en el altar. Esa es la gran diferencia. Amén. Amén. Éxodo 13:6 dice, Shemot 13:6 nos dice: por 7 días comerán matzá y el 7º día será para festividad para Yud Hei Vav Hei. Deuteronomio, por su lado, 16:3 nos dice: no comerán hametz con él, por 7 días lo comerán como matzá, el pan de la aflicción,
porque salieron precipitados de la tierra de Egipto. Así recordarán el día que salieron de la tierra de Egipto por todo el tiempo que vivan. Amén. Es solo durante la semana de panes sin levadura a la que pertenece esta prohibición y no durante el resto del año. El versículo siguiente nos va a dar mayor claridad. Vamos a leer el 12. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Adonai, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Amén. Entonces vemos que la levadura es ofrecida en los 2 panes de las primicias de Shavuot, como está en Vaikra Levítico 23, 17, ¿no? Que nos dice que traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Ahora, estos 2 panes representan la futura división de la casa de las 2 casas de Israel, ¿verdad? Cuando leemos Hechos 2, vemos un remanente de israelitas de ambas casas morando en diversos lugares, prefigurados por las 2 hogazas de pan que representan a las 2 casas de Israel, que se convierten en una sola ofrenda unida a las primicias de trigo, mediante su llenura, ¿verdad? Esa llenura del Ruach HaKodesh, como sello de su fe, de su emuná. La levadura en las 2 hogazas prefiguraba el hecho de que, aunque redimidos por la preciosa sangre pascual de Yeshua, los 2 panes o 2 casas de Israel todavía contienen grandes cantidades de levadura. En ambas casas o ambos panes, hay un solo remanente de creyentes, ¿ya? Romanos 11:5 nos dice que llegaría a ser la nueva masa sin levadura de Israel, ¿verdad? Del nuevo pacto en la mano de Yeshua. Lo mismo, algo parecido vemos si leemos Ezequiel 37. Ahora bien, estos son los mismos panes que proféticamente lo presentamos en Shabbat, ¿verdad? Tras Shabbat. O sea, Shabbat tras Shabbat, mientras la gloriosa venida de nuestro Adón Yeshua nos va a venir a redimir por siempre, ¿verdad? 13. Amén. Y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con sal, y no dejarás que falte tu ofrenda vegetal la sal del pacto de tu Elohim. Sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal. Amén. A todas las ofrendas se les adiciona sal antes de ser presentadas al Eterno. La sal, hermanos, sabemos que tiene un poder conservador y simboliza el pacto de Yud-Hei Vav-Hei y su paz, su shalom. En Marcos 9:50 está escrito y dice: la sal es excelente, pero si pierde su salubridad, ¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de ustedes, esto es, estén en paz los unos con los otros. Amén. 14. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Adonai, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Amén. Este versículo nos está hablando del Omer, esa ofrenda de cebada que se daba en el templo después del Shabbat semanal, de la semana de los panes de levadura, sin levadura, que es Hamatzot, ¿verdad? Ahora, hay una confusión, hermanos, respecto de este tema. Con respecto al primer día del conteo de Omer, la mayoría de las personas que vienen de la tradición ortodoxa y aún en el mismo mesianismo han adoptado tal postura, haciéndolo a partir del día 16 de Nisan, es decir, el día después del Shabbat de Pesach. Pero ahí se olvidan de 2 cosas. Que el versículo en hebreo con relación a este punto, en Vaikra 23:15, dice las siguientes palabras, hablando de 7 Shabbatot o 7 reposos, ¿ya? En hebreo dice: Usfaltem lahem mimanchorat hashabat miyom habiahem et omer hatenufa sheba Shabbatot temimot ti yena. Entonces, y contaréis, dice, para ustedes desde el día siguiente a la festividad, desde el día que traigan el Omer para ofrendarlo, 7 semanas completas. ¿Sí? Entonces, esto cambia fundamentalmente la apreciación si tenemos en cuenta lo que vamos a ver a continuación. Y el segundo punto es que todas nuestras celebraciones son, digamos, sincronizadas a modo profético por nuestro Mashiach Yeshua.
Él representa esta fiesta de Omer Reshit, que es la primera gavilla de cebada presentada en el templo. El Mashiach resucita en el Havdalah del Shabbat. En el Havdalah de Shabbat, ¿verdad? De esta semana en dicho año 31 de la era común, exclusivamente después de ese Pesaj. Por lo tanto, el conteo del Omer inicia el siguiente primer día de la semana, es decir, domingo, y 50 días después, en el primer día de la semana, domingo, celebramos el Shavuot. Esta ofrenda simboliza la resurrección del Mashiach. Amén. Primera de Corintios 15, 20, 23 nos dice, pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, es decir, la primicia de los que han muerto. Pero cada uno en su orden, el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Amén. Entonces podemos concluir después de escuchar estos pasajes que el orden proféticamente establecido es el Mashiach Yeshua, que representa ese Omer Reshit, o sea, la gavilla principal, el Bikurim, que son las primicias o primeros frutos, que es la ofrenda de Shavuot, y es representada en todos los que estaban en el aposento alto. Hechos 1, 12 al 14 nos dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Y cuando entraron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Kefa, Yohanan, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartamay y Matillá, Jacob, hijo de Alfai, y Shemeón, el patriota, y Yehudá, el hijo de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yehoshua y con los hermanos de él, y los que son del Mashiach en su venida, que corresponde a la cosecha, Sukkot, es decir, todos nosotros. Amén, ¿verdad? Amén. Capítulo 3, vamos a ver el versículo 1. Dice: si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces, si él ofrece delante de Adonai un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, pero tiene que ser sin defecto. Amén. Ofrenda o sacrificio de paz en hebreo, Shlamim, que expresaba comunión. El versículo siguiente dice que el adorador debía colocar sus manos antes de ofrecerlo, representando de esta manera la identificación que tiene que haber con el Cordero para poder recibir todos los beneficios del sacrificio. La grosura o cebo le pertenecía a Elohim y por lo tanto no podía ser comida. Amén. Amén, hermanos. A ver, si vemos el segundo versículo ahí en su pantalla, dice que él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del Mishkan del testimonio, y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar, ¿verdad? Ahora, en Levítico 3:17 nos dice que es una ley perpetua a través de las edades en todos sus establecimientos. Ustedes no deben comer ni grasa ni sangre, nos dice, ¿no? Ahora, quebrantar lo ordenado con respecto al mandamiento concerniente a esta ofrenda significaba en el tiempo ser cortado del pueblo. Levítico 7:25 al 27 nos dice: si alguien come grasa de animales con los que se puede hacer ofrendas encendidas a Yud-Heh-Vav-Heh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela también, ¿verdad? Entonces, esto plantea que era un medio ordenado para expiación. Levítico nuevamente 17:11 nos dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por su vida sobre el altar. Es la sangre, la vida, la que realiza la expiación. Es decir, la grosura, hermanos, es símbolo de abundancia, y esta es de Elohim. En Primera de Crónicas 21:26 dice: y David edificó allí un altar para Yahweh y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar.
invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Amén. Este sacrificio, hermano, ofrecía una expresión de gozo, paz y gratitud, como también comunión y amistad. Ahora, gracias al Cordero, a nuestro Mashiach, tenemos comunión unos con otros y gozamos de Shalom, ¿verdad?, con el Eterno, y entre nosotros como hijos del Gran Rey. Les voy a dictar unos versículos para que puedan leerlos ustedes, para complementar esta parte de la enseñanza. Romanos 5.1, Romanos 8.6, Romanos 14.17, Romanos 15.13, Efesios 2.14, 15 y 17, Efesios 4.3, Filipenses 1.2, Filipenses 4.7 y Colosenses 1.20. Amén. Amén. Son versículos preciosos que nos van a ayudar a entender en mayor contexto lo que estábamos leyendo. 4, 2 y 3. 3, perdón, a 4 y al versículo 4, capítulo 4, del 1 al 3. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mandamientos de Adonai, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Cohen ungido el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto, como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Bien, acá, expiación del pecado o por el pecado, en hebreo pecar se dice hierro, ¿verdad? Hierro. En hebreo se dice shegagá. Está en el Strong 7684, que tiene su raíz en el Strong 7683, y significa falta, transgresión inadvertida, accidente, error, ignorancia, un error sin intención. Ahora, si no se derrama sangre, no hay expiación del pecado, ¿verdad? En todos los casos de expiación, el ofensor presentaba su sacrificio, confesaba su pecado, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y así transfería su culpa a la víctima. Todo esto representaba el sacrificio perfecto de nuestro Mashiach Yeshua. Hebreos 10, 12 y 14 dice: pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Amén. Lean ustedes Hebreos 12, 24, Romanos 5, 9, Kefa Aleph, es decir, Primera de Pedro 1, 2, Yohanan Aleph, Primera de Juan 1, 7, y Yohanan Juan 3, 18. Amén. Amén. Bien, vamos a ir un poco más adelante. Hermanos, los sacrificios por haber cometido por ignorancia algunos de los 43 pecados mencionados en los versículos en Vayikra 4:27 al 5:10 son de carácter fijo, ¿ya? O sea, estático. Tanto el rico como el pobre tenían que sacrificar lo mismo. En el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio, que es el hatat, que es de carácter variable según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio es llamado Korban Ole Veyored, que sería algo como ofrenda que sube y baja, es decir, variable. Según los ingresos de la persona, ¿verdad? Este sacrificio era ofrecido por cometer una de las transgresiones siguientes: realizar un juramento de testimonio falso por haber observado una transacción financiera y luego negar haberla visto y jurar falsamente ante el Beit Din, tribunal. Bien, eso en Deuteronomio 5:1 dice: si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública y aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no dio información de manera que esté sujeto a castigo. 2. Entrar en el templo a comer de los sacrificios en estado de turmá, impureza ritual.
Levítico 5:2-3 dice: o cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente, y luego al estar impuro se da cuenta de su culpa, o cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro, y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. Entonces, otro, 3. Hacer un juramento falso de manera no intencional. Por ejemplo, si juraba no haber hecho algo, pero luego se daba cuenta que sí lo había hecho sin darse cuenta. Amén. Levítico 5:4 nos dice: o cuando una persona, acá está, si alguien permite que salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces dice, no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Amén. Amén. Bien, vamos al capítulo 5, verso 3. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Bien, entonces acá esta persona pecó porque olvidó el misbot, el mandamiento, ¿verdad? Porque al recordar se dio cuenta de lo que había hecho. Bien, perfecto. 5:5. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó. Hermanos amados, confesar nuestros pecados es la única forma de poder recibir el perdón. Primera de Juan 1:9 dice: si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. En Levítico 16:21 dice: Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. Amén. Amén. Hermanos, la expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias y los efectos que estos traen sobre las personas. Por las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y sus derechos, era necesario ofrecer un sacrificio distinto, destinado a la expiación por la culpa. Números 5:6-8 dice: habla a los israelitas, cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yud-Heh-Vav-Heh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir la suma de vuelta, irá a Yahweh para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con lo que se expía en su favor. Entonces vemos acá que la ley exigía la confesión de un pecado, ¿verdad? Levítico 5:5 nos dice: cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. Amén. Y también exigía la restitución de lo dañado, o sea, más del 20% de su valor, y la obligación, hermanos, de ofrecer un sacrificio. Entonces acá vemos y se resalta la gracia de Elohim, ¿verdad? Sobresaliendo y resaltando el entendimiento de satisfacción por la restitución. Amén. Shemot 21:23-25 dice: pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto nos demuestra que tanto el afectado como el agresor quedaban marcados de por vida, ¿se dan cuenta? Isaías 53:5 dice algo hermoso: pero él fue herido, dice, por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos todos sanados. Fíjense, tremendo sacrificio de nuestro Abba, ¿no? Amén. Nuestro Abba Kadosh. Hermanos, ya a manera de conclusión, podemos decir que podemos mirar hacia unos conceptos fundamentales que hemos visto en esta porción. Lo primero sería el pecado.
¿verdad? Y la definición ustedes la van a encontrar en Yohanan Aleph, 1 de Juan 3:4, que dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la Torá. Amén. Expiación, cubrir, aplacar o cancelar. Es decir, es un acto que aplaca la ira de Elohim y satisface la demanda de Elohim hacia el hombre. La otra palabra es perdón. Perdón en el griego se dice apiemi, que significa enviar, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, dejar, despedir, entregar. En otras palabras, perdonar, hermanos, no es olvidar, sino dejar ir la ofensa. Es entregar el enojo y la deuda. Es no cobrar lo que se nos debe. Wow, increíble, ¿no? En vista del pecado que cometemos contra Elohim, no podemos pagar nuestra deuda o restituirla. Aquí entra a jugar un papel maravilloso su gracia. Él pagó por nosotros lo que le debíamos a Él. Amén. Hebreos 10:14 nos dice: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Wow. Amén. Ahora vemos un tema que ha permanecido, hermanos, en el olvido, se deja de lado, el cual queremos ampliar y amplificar nosotros, ¿verdad? Y se toca en esta parashá, y es la restitución. En la medida que recibimos el amor de Elohim, así debemos ofrecerlo a otros, como lo muestran los siguientes pasajes ya para terminar. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al maestro: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermoso, ¿verdad? Amén. Y en Lucas 7:41 y 42, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Esta es nuestra parte en el sacrificio por la culpa. Hermanos, el pedir perdón a Elohim, al agraviado, y restituir los daños provocados a las personas por causa de nuestras faltas, la Torá la ley más bien que está en la Torá, hablando de la restitución, demanda la reposición al doble por los daños ocasionados. Deben ser sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Hermanos, queremos entender todos y que entiendan que la palabra enseña que el perdón incluye confiar en el sacrificio y la restitución al afectado por nuestro pecado. Hay cosas más difíciles para resolver que otras, es evidente, así como algunas cosas son imposibles de restaurar completamente. Pero en el amor de Elohim, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Meditemos en lo siguiente, en preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puede compensarse la deuda de un esposo a su esposa, a la que promete amar y cuidar, luego la abandona y quebranta muchas maneras su promesa? ¿Cómo compensa una esposa el deshonrar a su esposo delante de todos? ¿Cómo restituiría un padre alcohólico los años de angustia que trajo a su hogar? ¿De qué manera se recompensa a los padres las heridas que provocamos como hijos por nuestras rebeldías? ¿Cómo reintegramos la deuda de gratitud y respeto que debemos a aquellos que trabajan en Mashiach Yeshua y nunca les recordamos y en vez de eso les criticamos? Romanos 13:7 dice algo hermoso. Páguenle a cada uno lo que le deban, al que impuesto, impuesto, al que contribución, contribución, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Clarito, Gálatas 6:6 nos dice: el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruya. Hermanos, tenemos que entender que hay daños que no pueden ser restituidos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar el favor que hemos recibido? Nos hemos quedado admirando el sacrificio que nos perdona, pero hemos olvidado nosotros restaurar o mostrar al menos interés de hacerlo, ¿verdad?, a aquellos que hemos afectado o dañado.
Restitución, hermanos, en hebreo se dice shuv, que está en el Strong 7725, que significa apaciguar, aplacar, confortar, enderezar, recompensar, es decir, corresponde a las palabras que reflejan lo que buscamos al restaurar algún daño, producto de nuestro propio pecado. Amén. Hermanos amados, con esto habíamos acabado la lectura de la porción de esta semana. Indicarles que de los 613 mandamientos que hay en la Torá, acá aparecen 115 al 130 de los 613. Amén. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, hermanos. Bueno, y con esto habríamos concluido, hermanos, como les decíamos, la lectura de esta porción, esta hermosa porción. Particularmente este libro nos encanta bastante a nosotros, ¿no? De Barim. Es un libro hermoso porque nos da la pauta de cómo debemos dirigirnos, ¿no? Nuestras vidas como la novia de nuestro amado Yeshua, como Él quiere que nos comportemos. Es nuestro manual de vida y vamos a aprender muchísimo durante estas semanas que leamos este libro hermoso. Esta ha sido la primera porción de este libro. Esperamos que haya sido de bendición como lo fue también para nosotros. Amén. Amén. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Les agradecemos y bendecimos por haber estado con nosotros. Queremos que nuestro Padre los va a bendecir, nos va a bendecir a todos, ¿no? Durante esta semana que ha concluido. Así es. En tanto, nos reunamos la siguiente semana, el siguiente Shabbat, y está en el favor de nuestro Abacadosh. Nos encontraremos en este mismo lugar. Shavuot Tov, hermanos. Baruch Hashem. Amén.